Bon dia. Bon dia i benvinguts a la sessió plenària convocada avui de manera extraordinària amb l'únic punt de proposta de modificació puntual número 28 del Pla General d'Ordenació Urbana de Manises. Per part de Vox, ¿alguna intervención? Sí, gracias, señor alcalde. Independientemente que luego el concejal nos explique un poquito, ya que han venido vecinos de alguna urbanización, por parte de Vox este punto nos vamos a abstener. Después de estudiar el expediente, obviamente vienen especificadas modificaciones totalmente de carácter técnico. Sí que hay una parte importante que es voluntad política, que viene reflejada obviamente también en lo que son terminologías técnicas. Yo me centraré, por ejemplo, dentro del expediente, que es un expediente bastante amplio, en las modificaciones que se hacen que conllevan cambios en las urbanizaciones de Manises. Una de ellas, pues, por ejemplo, nos visitan hoy aquí vecinos de Montemayor y les hago la pregunta de por qué este punto que tiene de urgente. Para que se celebre hoy un pleno extraordinario, no les demos las posibilidades a los vecinos de exponer o hacer preguntas, además de que ya que el Gobierno de Manises es un gobierno que se ha declarado participativo, ¿por qué estas modificaciones pues no se le pregunta a las urbanizaciones y a los vecinos, ya que llevan muchísimo tiempo pidiendo modificaciones para que ir avanzando poquito a poco hacia esa legalidad urbanística que todos deseamos que estén? Una de ellas, por ejemplo, en los expedientes pues, se les considera viviendas de segunda ocupación. Todos sabemos que en nuestras urbanizaciones tenemos muchísimos vecinos empadronados que viven allí. Sería una modificación que hubiera estado interesante reflejar. Para nosotros, estas modificaciones que conllevan a estos tipos de urbanizaciones pues son parches. Nos hacemos las preguntas como se hacen muchos vecinos. Parece que son modificaciones que se han hecho como pedido, un pedido o una modificación de una ordenanza tan importante como es el Plan General Urbanístico. ¿Por qué no se ha recogido más modificaciones, como he comentado antes, a este plan? Pues esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy y que muchos vecinos, desgraciadamente hoy, pues no van a poder hacer porque no van a tener esa oportunidad. Como les he dicho antes, por nuestra parte nos vamos a abstener sencillamente porque no estamos en contra, obviamente, de una modificación técnica que se acerca un poco en algunos temas a poder legalizar algunas zonas, pero seguimos diciendo que no nos gusta cómo este Gobierno pues, trabaja y cómo está dejando fuera una parte tan importante que es los vecinos, que, volvemos a decir, estamos aquí gracias a ellos. Per part de Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros tenemos varias preguntas y vamos a aprovechar que ahora en el Pleno para ver si nos pueden contestar a ciertas preguntas que se nos han generado después de leer detenidamente el informe. Por ejemplo, en la página 5, en concepto fuera de ordenación, quedan fuera de ordenación, hay un punto que dice a ocupar la vía pública prevista en el plan. Claro, nuestra pregunta es, ¿aquellos vecinos que ya tienen construido se les va a poder derribar, se les va a poder expropiar? Es una pregunta que tenemos aquí. Después, en la página 8, tenemos condición de parcelación. La fachada mínima será de 16 metros. Esto para una parcelación nueva. Cuando recaiga a 2 o más calles, dice que tendrá que ser mínima de 16 metros. Nuestra pregunta es, si tiene 15 metros por 40 y deja 5 metros por cada espacio, ¿cumple con más de 500 metros que pide el primer punto, que la fachada debe ser de 500 metros? Por ejemplo, 15 metros de fachada, de parcela, 15 metros por 40 nos cumple 600 metros. Cumple con el primer requisito, pero no cumple con el segundo requisito, que son 16 metros de fachada. ¿Qué pasa? Que a esa petición no se le va a poder dar viabilidad porque no cumple con los 16 metros de fachada. Por ejemplo, en la página 9, en el artículo dotación de aparcamiento, ahora hablamos del tema del polígono industrial. En el tercer párrafo dice, en el caso de haber uso industrial especificado, la dotación de aparcamiento se da de una plaza por operario de los especificados en el proyecto de actividad.
Claro, ¿qué quiere decir? Que una empresa, por ejemplo, si tiene 200 trabajadores y abre una nave, ¿quiere decir que por cada puesto de trabajo o por cada operario necesita un puesto de aparcamiento? Claro, ¿qué pasa con una empresa que tenga 200 trabajadores, que los tiene, o 50? Necesita 50 puestos para aparcar. Son dudas que tenemos y que, bueno, y que nos chirrían bastante y que queremos que, si nos lo puede explicar el señor Mercader o el técnico de urbanismo, se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros entendemos que esta es una modificación un poco sui generis, ya que recoge una amplitud de factores que es el día a día, que imagino que llegan al Departamento de Urbanismo, y vosotros recogéis la problemática y se intenta solucionar, pero claro, una modificación puntual con tanto diferente, con tantos puntos diferentes, pues no, en todo no podemos estar de acuerdo. Entonces, aun estando de acuerdo en bastantes puntos, entendemos que en la comisión ya manifestamos nuestras dudas respecto a lo del Monte Mayor, ¿vale? Respecto al tema de la calle, el hecho de que se tenga que hacer la unión de dos puntos para abrir una calle y que lo tengan que pagar los vecinos, ya manifestamos nuestras dudas y nuestra, no sé, sorpresa de que fuera así. Ya nos disteis las explicaciones técnicas, llegáis a decir que los vecinos también parece que están informados, pero bueno, entendemos que posiblemente esto sea un punto de alegaciones a la exposición pública de la modificación puntual. Y luego, entendemos que ya que vamos a hacer una modificación puntual del plan, podríamos haber sido como ayuntamiento más ambicioso en cuanto a las urbanizaciones, en el hecho de que tenemos una serie de problemáticas que podríamos haber aprovechado y haber dado cauce para modificar. Es decir, el hecho de que mantengamos 500 metros de parcela en zonas como el Monte Mayor o la Presa, que son zonas muy concretas, que se han hecho de una manera muy determinada, pues igual no solucionan muchos problemas. Habría que plantearse, aparte de los metros lineales que plantean el Grupo Ciudadanos, igual habría que plantearse el hecho de que 500 metros podría ser 300 metros. Es un planteamiento. Es decir, podemos haber sido más ambiciosos en cuanto por ejemplo, el tema del Monte Mayor, del tema del alcantarillado que estuvimos hablando el otro día, o de las fosas estancas. No sé, podríamos haber aprovechado y haber pasado por la modificación puntual más cosas, que sí que es un problema ahora para el ayuntamiento y para los vecinos, y que pudiéramos darle solución con esta modificación puntual. Per part de... ¿Podem? Sí. Yo el otro día di las explicaciones pertinentes en la comisión como concejal de urbanismo, aunque esto es un tema de planeamiento que no lo llevo yo. Me di las explicaciones que tocaban, ofrecía a todos los grupos que pudieran consultar con los técnicos, incluso puse a disposición de los 3 grupos que pudieran en cualquier momento consultar con los técnicos cualquier cuestión técnica que necesitarais a nivel jurídico y a nivel de los arquitectos municipales. No habéis hecho ninguna consulta, lo habéis traído directamente aquí. Como comprenderéis, las preguntas técnicas las deben de resolver los técnicos. En lo que decía antes, lo que preguntaba antes el señor Pastor de Vox, ¿qué hemos recogido aquí? Hemos recogido aquí toda la problemática que han ido viniendo vecino tras vecino con una parcela, que quiero modificarme una fachada, que quiero poder construir, que quiero poder aparcar en una nave o que no puedo tener una licencia. Y con eso hemos ido recopilando todo este documento que es el que hemos traído aquí. Pero son cosas que han ido pidiendo los vecinos, han ido pidiendo los empresarios de los polígonos o son problemáticas que nos hemos ido encontrando que tenemos en el día a día. No es una cosa que el equipo de gobierno se ha inventado. Si el equipo de gobierno hubiese querido mantenerse como estaba, hubiese esperado al desarrollo del nuevo plan general y hubiese hecho un paquete nuevo con toda la normativa nueva. Simplemente estamos adaptando para poder solventar un montón de problemática que nos viene en el día a día. Nada más. ¿Alguna intervenció, profesor? A veure, en este tema, a mi m'agradaria que deixaren clar una cosa. Com ha plantejat el senyor Mercader, nosaltres hem limitat a replegar peticions que ens han fet per diversos col·lectius. Però això és una aprovació inicial. L'aprovació inicial vol dir que hi haurà 45 dies perquè tothom que vulgui puga plantejar. I referent a el que diu el senyor Soler, has estat llegint com està actualment, no com va quedar. Perquè, sí,
Quan has estat parlant de les façanes, ara el que diu és que podran ser de 12 metres. Tu estàs parlant de 15. 15 és el que n'hi havia abans. Nosaltres hem limitat a modificar coses que ens han dit. Tu has llegit com a futures coses que són passades. Llavors, el que vull que entengueu és que nosaltres així hem estat parlant d'empresaris que tenien problemes, en urbanitzacions que n'hi havia problemes, i se mos han anat modificant coses, se mos han demanat i s'han recollit la majoria. A més, vos tinc que recordar que estem en un pla general que estem esperant que la Conselleria doni la primera informació per a veure com queda el tema i, a més, anàvem a fer-lo pormenoritzat en el tema de les urbanitzacions. I després, el tema de que se diga segona residència, està clar que en alguns casos són primera, però la terminologia que n'hi ha actualment arreplegada en el Pla General del 88 diu que és segona residència. Ara, quan fem el Pla General nou, doncs canviarà. Però, mentrestant, el que n'hi ha vigent és que diu que és segona residència i com és la terminologia que s'ha aprovat l'any 88, això no se pot canviar, perquè com s'ho diuen els tècnics que no se pot canviar. Llavors, que tinguem clar, este equip de govern té assumit que hi ha primera residència? Clar que ho tinguem clar. Això ho tinguem claríssim. I ja li dic que així han vingut veïns. El que passa és que hi ha urbanitzacions que potser venen 3 col·lectius o 4 de veïns diferents i cada un defèn una cosa, i algunes són inclús entre ells contradictòries. Nosaltres hem intentat buscar allò que considerem que era el millor. Però ara, una volta aprovem avui això, n'hi ha 45 dies perquè tot el món pugui presentar al·legacions, perquè pugui presentar el que li dona la gana i per descomptar que entre tot qüestionarem. I probablement algunes s'arreplegaran, clar que sí, però això és aprovació inicial, això no és una qüestió definitiva. Però el que sí que consideràvem era que era important resoldre-ho per no tindre que esperar a que el Pla General, que acabarà d'ací 2, 3, 4 anys o quan acabe, en aquest moment se digui que dona la solució, perquè en alguns casos eren molt urgents que s'arreplegaren. Per tant, jo ho dic així als veïns que n'hi ha, que vostès en alguna cosa que consideren que se pot modificar o que demanen una altra cosa, vostès plantegeu que facin les al·legacions perquè això és una aprovació inicial, no és definitiva. Segunda intervenció, senyor Pastor. Sí, señor alcalde, agradecemos sus explicaciones, ¿vale? Lo único que tiene es lo que estaba diciendo yo antes. A ver, obviamente ahora se abren 45 días de alegaciones. Mes de julio, mediados de julio, agosto inhábil, tenemos aquí vecinos. Esto se podía haber hecho de otra forma, porque es verdad lo que usted dice, es que se están recogiendo solicitudes de vecinos. Claro, ¿de cuáles vecinos? ¿De todos los vecinos? Vecinos sí, vecinos no. Tenemos una problemática que es general, está generalizada. Hay algunos vecinos que sabemos en concreto qué problemas tienen y qué problemas les soluciona estas modificaciones. A vecinos en concreto, parcelas en concreto. Y los que no se les soluciona nada, que llevan muchísimo tiempo viviendo en una parcela que tienen muchísimos problemas, que le está generando muchos problemas, que han venido aquí y han comentado su caso, que no recoge este plan. Nosotros en Vox, ya le digo, no le vamos a votar en contra porque aquí se presentan modificaciones que son necesarias. No lo vamos a apoyar sencillamente porque al equipo de gobierno esta forma que tiene de parchear una modificación que podía haber sido más extensa, se podían haber ustedes reunido como les piden que se reúnan con los agentes que representan a comunidades de vecinos, asociaciones de vecinos o vecinos en total, todos los vecinos. Entonces, eso es lo que Vox no les va a apoyar, el cómo trabajan ustedes, porque en otras áreas sí que se reúnen con los agentes, hablan, se hacen fotos, los traen aquí. ¿Por qué una modificación de un plan general? Que es tan importante, donde viven las personas, donde viven los maniseros. No estamos hablando donde estudian o donde pasan un rato agradable, no, es donde viven, sus hogares, sus viviendas, aquellos donde le quitan el sueño, o gente que no puede construir o que no puede hacer modificaciones. Entonces, ¿por qué no se han reunido con ellos? ¿Por qué estos 45 días de alegaciones tienen que ser en estos meses donde un mes entero el ayuntamiento, o por lo menos la parte política, no va a ser hábil? Esa es la pregunta. Por nuestra parte, pues es lo que decimos, no se lo vamos a aprobar, pero vemos que hay necesidad de modificar y avanzar hacia la legalidad de algunas zonas. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿por qué un pleno extraordinario a las 2 de la tarde hoy y no dentro de 15 días, que es el pleno ordinario? Bueno, pues así nos evitamos que vengan los vecinos de las urbanizaciones y encima los poquitos que pueden venir no pueden hablar porque no hay turno de palabra.
En segundo lugar, lo que vale es lo que está negro sobre blanco. Hoy por hoy lo que vale es esto. Luego vendrán las alegaciones. Pero ¿quién revisa las alegaciones? ¿Quién dice si las aceptamos o no? El mismo que ha escrito este plan. Ustedes. Por lo tanto, la mayoría de esas alegaciones a la papelera. Lo que vale es lo que está escrito aquí. Y aquí, como ha dicho mi compañero, en el concepto de fuera de ordenación dice que ocupar el viario público previsto por el plan. Eso quiere decir que si el plan dice que por aquí va una calle y hay una casa en esa casa irá derribada. Esa es la realidad que tienen que vivir los vecinos de las urbanizaciones. Ese es el talante tan participativo que tienen ustedes. Porque, miren, les recuerdo que las palabras se las lleva el viento. Ustedes les habrán dicho que eso no va a ocurrir, que jamás derribarán una casa. Pero las palabras se las lleva el viento. Lo que vale es lo que está aquí. Lo que está aquí escrito es lo que vale. No lo que ustedes puedan decir de palabra. Y esa es la pura y auténtica realidad. Luego, hay vecinos que han comprado parcelas que no cumplen los 500 metros y están pagando una hipoteca y quieren construir su casa ahí. No van a poder hacerlo, porque si no tienen los 500 metros, pero van a tener que pagar la hipoteca igual. ¿Ustedes eso les importa? No les importa lo más mínimo, les da exactamente igual. Porque al final ustedes son los que van a revisar las alegaciones, ustedes son los que darán el ok o no. Y al final a los ciudadanos les quedará la vía judicial y a gastarse el dinero en abogados. Eso es lo que les va a quedar, porque eso es su forma de hacer las cosas y de trabajar. Lo vemos con los trabajadores, lo vemos los trabajadores de aquí del ayuntamiento. Eso es lo que ustedes promueven, persiguen y continuamente están trabajando en ello. Así que yo a los vecinos se lo digo claro. Nosotros, ciudadanos, va a votar en contra. No estamos de acuerdo con lo que aquí pone. Partido Popular. Sí. A ver, varias cosas en la segunda intervención. Tenemos muchas dudas de por qué, aunque no sea preceptivo por el tema de la modificación puntual, ¿por qué no se ha hecho la preceptiva consulta de participación ciudadana? Eso nos llena de dudas, porque aunque preceptivamente pudieran obviarla desde el ayuntamiento, no se ha hecho. Con lo cual, ahí ya tenemos una pata coja, porque en esa consulta de participación ciudadana sí que se hubiera podido escuchar a todos los vecinos de todas las urbanizaciones, en este caso de Montemayor, La Presa, La Maya, etcétera, y se podía haber recogido todas las inquietudes que podían haber manifestado. Eso no ha sido así. A posteriori, la pregunta que le hago, señor Borràs, es la siguiente. ¿Se acuerda usted cuando yo era concejal de urbanismo y usted me decía que las alegaciones en el mes de agosto o la exposición pública en el mes de agosto, que aquello siempre tenía gato encerrado? Y yo le dije un día, pues puede tener razón, mientras yo sea concejal de urbanismo no se hará ninguna exposición pública en el mes de agosto. Y así lo cumplí. En el mes de agosto yo nunca hacía exposiciones públicas. Claro, no hay participación ciudadana, exposición pública en agosto, los técnicos de vacaciones. Al final, hay cosas en la modificación que son positivas, pero hay otras que nos chirrían. Y nos chirrían precisamente lo de las urbanizaciones. ¿Por qué tienen que pagar los vecinos de unas parcelas determinadas una obra que igual se tenía que plantear el ayuntamiento? ¿Es positiva? Hágalo el ayuntamiento. ¿Por qué no podemos meter en la modificación puntual número 28, que es la presente, que la zona de Montemayor, La Presa, La Maya ya no sean de segunda residencia, sino sean de primera residencia? Igual que usted ha dicho que lo pone el Plan General del 88, hagamos esta modificación y pongamos que Montemayor es de primera residencia. Posiblemente eso nos ayude a cambiar las condiciones técnicas. ¿O me equivoco, señor Mercader? Posiblemente, siendo de primera residencia, sí que podamos ampliar. Bueno, pero no, le he preguntado yo. O sea, tampoco le tiene que llamar la atención porque en un pleno extraordinario hay un punto, podemos entrar al debate. Yo creo que el señor Mercader puede contestarme o no, pero vamos, que se le puede oír perfectamente. Es una persona con la cual se puede debatir. Lo dicho, plantéense ser más ambiciosos en el Montemayor, no esperan las alegaciones de los vecinos que van a llegar. Nosotros nos abstenemos
porque posiblemente el Partido Popular también alegue al plan general, a la modificación de este plan general. Y bueno, yo creo que antes de que los vecinos cojan el cabreo del siglo, posiblemente tengamos la solución para hablar con ellos y poder escucharles y recoger lo que ellos dicen en esta modificación. Gracias. Señor Mercader. Sí, mire, señor Pastor, reunirse con los vecinos, me llama la atención. Creo que usted no se ha reunido con los vecinos ni una cuarta parte de lo que le he hecho yo. Porque no solamente me he reunido en horario laboral, sino que los fines de semana, y aquí hay gente que lo puede decir, si quiere decirlo, si no quiere decirlo no lo dirá, pero he acudido a las organizaciones directamente a ver las cosas in situ, a hablar con ellos, a sus casas, no simplemente a estar allí, a hablar, a ver el problema que tienen allí. Y esto que se ha recopilado aquí son problemáticas que tienen ellos. La distancia de construcción entre el vallado, la linde y su construcción es una problemática que tienen muchísimos vecinos porque no respetan los 5 metros que tiene el plan general actual. Usted no va a votar a favor de que eso se reduzca a 3. Entonces habrá muchos vecinos que estarán de forma irregular o tendrán un problema. Con esto se soluciona ese problema. Por favor, señor Mercader. Bien, pues son construcciones que son anteriores al plan general, perfecto. ¿Y qué quiere que le diga yo? Pues bueno, pues el plan general es del 88 y nosotros hemos entrado aquí en el 2015. Usted habla, señor Bustamante, de ocupar un vial público. O sea, que una vivienda esté construida en medio de un vial público, eso es culpa del ayuntamiento. Pues hombre, hágaselo mirar, el dominio público es público. A ver si la culpa de que alguien construya en medio de una calle o lo que va a ser una calle es culpa del ayuntamiento. Me parece brutal. Usted habla también del tema de segunda residencia. Hasta que esto no esté urbanizado, va a dar igual la catalogación que tiene. El problema lo tienen exactamente igual. Hasta que no tengan la zona urbanizada, siguen teniendo la misma problemática. Tienen un problema de alcantarillado, tienen un problema de aceras, tienen un problema de iluminación, tienen un problema de todo, porque no están urbanizados. Y usted dice que habría que hacer más cosas. Es que esta modificación no solamente afecta a las urbanizaciones. Hay una parte que afecta a urbanizaciones, pero otra afecta al casco antiguo, otra afecta a los polígonos, otra afecta a las empresas. Es que es una modificación que afecta a muchísimas cosas, no solamente a las urbanizaciones. Ustedes han cogido esta linde porque les interesa para hacer campaña política, pero nada más. Bueno, jo per tancar la intervenció, a veure si algú pot pensar així o està pensant que aquesta modificació se fa en contra de les urbanitzacions. I és tot el contrari. Jo estic d'acord amb el que ha dit el senyor Mercader, ja li dic jo que sí s'ha reunit amb molts veïns, hem anat molts matins per allà a passejar i damunt n'hi ha vegades que te crida un col·lectiu d'una zona, després te cridarà un altre que volen que s'arregli unes coses diferents. A veure, el problema que n'hi ha, i no és un problema que l'han creat nosaltres, és que des de l'any 88 n'hi ha un pla general que se tindria que haver desenvolupat i quan nosaltres arribàrem en el 15 ja feia 27 anys que s'havia aprovat i ahí estava i ningú tirava endavant. I nosaltres el que fèrem és, al final, decidir que era millor fer-ne ja uno nou que intentar actualitzar uno de feia 27 anys. I és el que estem fent. I, a més, perquè ho saben els veïns, perquè així es van convocar els seus representants, s'ha de fer un estudi pormenoritzat de cada urbanització. I n'hi haurà ja un moment on s'hauran de decidir moltes coses. I se plantejaran modificacions, clar que sí, però el que no puguem pensar és que així s'aprova això i tot el que cau. No. Nosaltres el que estem fent ara és aquelles coses que hem considerat més prioritàries perquè ha sigut petició que ens ha fet. Que n'hi haurà algunes que la parcel·la de 500 serà de... Bueno, doncs ja veurem què passa quan se faci l'estudi pormenoritzat. Però nosaltres ara entrem a resoldre problemes més importants. És que, clar, si no, al final, així pareix... A veure, feia falta lo de la consulta prèvia. Nosaltres fèrem la consulta prèvia en el seu moment, quan es començarem a fer lo del pla general, i entre el que se ens digui ahir i el que ens han dit els veïns, hem considerat que no feia falta ja més, perquè si no, això no avança, perquè això són modificacions puntuals. Les fortes se tindran que fer després. I a dir això, és que això quan ara se planteja diran a la papelera. No. I a més, senyor Gimeno, 45 dies hàbils, que és el que n'hi ha, això se'n va al 7 o 8 d'octubre. No. Agarrem el calendari i vostè té este mes 9 dies hàbils més 20 d'agost són 29, fins a 45, se'n va fins a final de setembre pràcticament. És a dir, això no és el típic pla que són 20 dies des del dia 24 de juliol. No, estem parlant que és fins al mes de setembre. Si va estar, ja ho dic així, si algú presenta una al·legació durant tot el mes de setembre,
no va tindre ningú problema en que li l'estudiem, que per nosaltres no res, però consideràvem que era important perquè n'hi ha coses que són molt urgents. Altres, anem a debatir, però si se va fer un estudi pormenoritzat. És que vaig mentira, jo puc entendre que ho diga, doncs ara vaig a portar així alguns de les organitzacions, com si nosaltres així el que volguérem és afusellar-los, al contrari. I el que diu ahir la definició de concepte de fora d'ordenació, jo ho sé molt, senyor Soler, però el que diu la llei és això, i això és transcrit del que diu la llei. Escolta, si la llei no li agrada, jo què vol que li diga? És com les cases que estaven abans del Pla General en el 88, doncs en el seu moment del 88 marcar una pauta. Ara que anem a fer un Pla General nou, doncs serà el moment que això potser se podrà corregir. Però té que ser en el moment que toca, clar. És que intentar d'una modificació parcial, intentar resoldre el problema urbanístic que porta 27 anys parat en les urbanitzacions i en els polígons industrials és un desastre tot el que s'ha fet en la part que està pegada a la via del metro, això és un desastre urbanístic i n'hi ha que arreglar-ho, perquè si no al final allí les naus era un caos, doncs estem arreglant allò que és més greu. L'altre, estem en un procés. Probablement en mesos ja tindrem la primera definició que mostrau, el primer programa que mostrau la Conselleria, ja marcarà la pauta i es començarem a treballar. I per això en el Pla General recordeu que vam aprovar estructurar les manises i pormenoritzar les urbanitzacions, per fer un treball a les urbanitzacions que el pagarà l'Ajuntament, no el pagaran els propietaris, que són qui tindrien que pagar-lo, però nosaltres no ho hem fet així. Ja vam dir que aquest estudi pormenoritzat entraria dins del Pla General. Dins del que paga aquest Ajuntament, als redactors del Pla General se farà aquest pla. En tots els pobles això ho paga els propietaris, així ho pagarem a l'Ajuntament. I és la veritat, no enganyem a la gent i no diguem tonteries. 45 dies hàbils, finals de setembre, cap problema, que vulgui, senyor Jimeno, no n'hi ha cap problema. I se resolen moltes coses de les que ens han demanat. Totes, no, perquè és el problema urbanístic que se va plantejar ara, perquè no sabem la Conselleria en aquelles urbanitzacions que han demanat ampliar tota la zona urbana, si va acceptar o no van acceptar-ho, com va quedar, i fins que això no se sàpiga no podem parlar d'altres coses, i vostès ho saben. Això és que s'aixina. I el de la segona residència no se pot canviar. I encara que canviarem a primera residència, els drets són els mateixos. Sí, senyor Jimeno, sí, perquè és una zona que no està urbanitzada. És aixina. I no poden dir les coses a la gent perquè al final les enganyem, però a mi me dona igual. Jo me quede molt tranquil, perquè considero que aprovant això millora moltíssim les circumstàncies urbanístiques que n'hi ha en urbanitzacions, en polígonos i en el centre urbà i en el casc urbà. Passem a votació de la proposta. Vots a favor de la modificació del Pla General número 28. 28. Vots a favor. 12. APM Compromís. PSOE i Podem. Vots en contra. 3 de Ciudadanos. Abstencions. 6. 5 del Partit Popular i 1 de Vox. Molt bon dia. I en ningú moment el fer el ple ara era perquè si el fem estos dies, que per l'esprès són festes, és cap pitjor. Moltes gràcies.